Mira, quiero ser muy claro contigo. Si alguna vez has salido de una conversación, una cita o incluso una relación pensando que algo no cuadra, pero no sabes qué es, este vídeo es para ti. Y no es una exageración, porque no es que estés loco, no es que hayas dicho algo mal. Y no es que ya no entiendas a las mujeres, aunque a veces es comprensible que lo pienses. Lo que pasa es que las reglas cambiaron, pero nadie te las explicó, hasta ahora, porque hoy ves comportamientos que se contradicen. Interés que aparece y desaparece. Palabras que no coinciden con acciones, expectativas altas junto a una desconexión emocional evidente. Y cuanto más intentas adaptarte, peor parece irte. Por eso, en este vídeo, no voy a atacarlas, ni a justificarlas, ni mucho menos decirte lo que deberían ser porque no tiene sentido alguno. Voy a hacer algo mucho más útil, explicarte por qué actúan así, desde el contexto real en el que viven hoy. Cuando entiendas esto, dejarás de tomártelo como algo personal, y empezarás a moverte con mucha más calma, claridad y control. Así que quédate y mira el vídeo hasta el final, porque lo que viene no suele decirse en voz alta. Así que empezamos. Hay algo que tienes que entender desde el principio, porque si no lo ves, todo lo demás se te va a escapar. Las mujeres modernas no se comportan así porque quieran confundirte a propósito. Se comportan así porque viven en un entorno que las empuja exactamente a eso. Hoy, están expuestas a más estímulos, más validación y más opciones aparentes que cualquier generación anterior de la humanidad. Pero ojo, porque ellas también caen en la trampa porque no son opciones reales, sino aparentes. Y eso cambia por completo cómo perciben el valor, el tiempo y las relaciones. Piénsalo desde su punto de vista. Abren el móvil y reciben atención constante. Likes, mensajes, halagos, invitaciones, incluso sin buscarlos. Eso crea una sensación muy concreta. La idea de que siempre hay algo mejor esperando a la vuelta de la esquina. A ver, no significa que lo haya, pero sí significa que la percepción está ahí. Y cuando una persona vive en esa percepción, le cuesta comprometerse emocionalmente con una sola experiencia. No porque no quiera sentir, sino porque su cerebro aprende a no cerrar puertas, a no profundizar demasiado, a mantener siempre una salida. Por eso ves interés que sube y baja, por eso notas conexión intensa un día y frialdad al siguiente. No es un juego maquiavélico, es una mente saturada de estímulos, intentando no perder nada y acabando sin sostener nada. Aquí es donde tú sueles cometer el primer error sin darte cuenta. Intentas competir con más mensajes, más atención, más explicaciones, más esfuerzo, y justo ahí pierdes posición, porque cuando tú aumentas tu inversión para asegurar algo, ella percibe que tú ya estás dentro, mientras ella sigue medio fuera. Y esa asimetría mata la atracción de forma silenciosa, no porque seas menos valioso, sino porque tu energía ya no está centrada en ti, sino en retenerla. Por eso, la mujer moderna, aunque no lo formule así, responde mejor a hombres que no se mueven desde la urgencia. Hombres cuya vida no se reorganiza alrededor de una respuesta, una cita o una validación externa. Y aquí viene lo importante. No se trata de hacerte el frío, ni el distante, ni el interesante artificial. Porque eso también se nota y genera rechazo. Se trata de algo mucho más profundo y difícil de fingir. Tener una vida que no necesita ser completada por ella. Porque cuando tú estás centrado, cuando tus decisiones no dependen de su humor y cuando tu calma no se rompe por su ambigüedad, ocurre algo curioso. Ella se siente más libre, pero a la vez más intrigada. Porque ya no puede controlarte con la atención. Y eso, en el contexto actual, es raro. Muy raro. La mujer moderna está acostumbrada a que el hombre se adapte, persiga, explique y justifique. Y cuando no lo haces, no porque juegues, sino porque no lo necesitas, destacas automáticamente. Aquí no hay villanos ni víctimas, hay un sistema que genera comportamientos específicos, y tú no ganas enfadándote con él, sino entendiéndolo
y posicionándote bien dentro. Porque cuanto antes aceptes cómo funciona el entorno actual, antes dejarás de reaccionar desde la confusión y empezarás a moverte desde la claridad. Dicho esto, toca hablar de algo que casi nadie te explica con claridad, pero que cambia por completo cómo entiendes muchas de sus decisiones. La mujer moderna ha sido educada para priorizar cómo se siente en el momento, no la coherencia a largo plazo. Y esto no es un ataque, es una consecuencia directa del mensaje que ha absorbido durante años y años. Para que lo entiendas mejor, desde pequeña ha escuchado que debe escucharse, que no debe conformarse, que si algo deja de hacerla, sentir bien tiene derecho a cambiarlo. Y el problema no es el mensaje en sí, el problema es cómo se interpreta cuando se lleva al extremo. Porque cuando el sentirse bien ahora se convierte en la brújula principal, el compromiso se vuelve frágil. No porque no valore la conexión, sino porque cualquier incomodidad empieza a verse como una señal de alarma. Tú lo notas cuando todo va bien mientras hay emoción, novedad y tensión. Pero en cuanto aparece la rutina, el esfuerzo o la calma, algo se enfría. No porque hayas hecho algo mal, sino porque la calma no se asocia al deseo, sino al aburrimiento. Y aquí hay una trampa importante para ti. Tú tiendes a pensar, si soy estable, si soy claro, si soy constante, esto debería funcionar mejor. En otro contexto, sí. Pero en el actual, muchas veces ocurre lo contrario. La estabilidad sin misterio, sin límites claros y sin dirección propia se interpreta como previsibilidad. Y la previsibilidad, en una mente acostumbrada a estímulos constantes, pierde valor rápido. Por eso ves contradicciones que te desconciertan. Dice que quiere algo serio, pero se siente atraída por lo inestable. Dice que busca tranquilidad, pero responde mejor al conflicto emocional. Dice que valora la honestidad, pero se engancha a lo ambiguo. Y esto no es hipocresía, es desalineación interna. Y si tú intentas corregir eso con lógica, explicaciones o paciencia infinita, te desgastas. Porque no es un problema racional, es emocional. Aquí es donde muchos hombres se rompen por dentro sin darse cuenta. Empiezan a dudar de su valor, de su forma de ser, de su masculinidad incluso. Y el problema nunca fue ese. El problema fue creer que más comprensión iba a generar más atracción. Pero la realidad es que la atracción no crece cuando te adaptas sin límites. Crece cuando tú estás anclado en algo sólido, incluso si eso implica perder a alguien que no puede sostenerlo. Y esto es clave. Una mujer moderna no se siente segura con un hombre que se desarma por agradar. Se siente más segura con uno que sabe quién es, qué quiere y qué no va a tolerar, aunque eso implique un conflicto. Incluso estar dispuesto a romper la relación. No porque quiera ser controlada, sino porque, en un mundo caótico, la firmeza es magnética. Si entiendes esto, dejas de tomarte su comportamiento como algo personal. Dejas de intentar salvar situaciones que no te corresponden y empiezas a elegir desde la calma, no desde el miedo a perder. Y eso, sin decir una sola palabra, cambia por completo cómo te perciben, aunque te parezca increíble desde tu mente racional. Sin embargo, hay un punto que suele doler cuando lo descubres, pero que te libera en el mismo instante en que lo aceptas. No estás compitiendo solo con otros hombres, estás compitiendo con narrativas. Me explico. Durante años se ha construido un relato donde la mujer moderna es siempre la protagonista de su propia historia. Ella decide, ella siente, ella cambia y ella se reinventa. Y en ese guión, tú no eres el centro. Eres un elemento reemplazable si no encajas en la escena emocional del momento. Esto explica por qué a veces te trata como imprescindible. Y días después, como opcional. No es porque haya dejado de verte valioso, sino porque el foco nunca estuvo realmente en el vínculo, sino en cómo el vínculo la hacía sentirse en cada etapa. Cuando el hombre cree que está construyendo algo, muchas veces ella está viviendo una experiencia. Y aquí está la diferencia crucial que casi nadie te dice. Tú sueles amar desde la proyección,
lo que puede llegar a ser. Pero ella, en cambio, suele conectar desde la vivencia, lo que está siendo ahora mismo. Por eso te sorprenden los giros repentinos. Para ti, una discusión es algo que se atraviesa. Para ella, puede ser una señal de que la historia ya no vibra igual. Para ti, el esfuerzo suma. Para ella, el esfuerzo puede ser interpretado como pérdida de magia, y si intentas forzar lógica donde manda la emoción, pierdes siempre. No porque estés equivocado, sino porque estás jugando a un juego que no tiene las mismas reglas para ambos. Y este es el punto donde muchos hombres se traicionan. Empiezan a sobreadaptarse, ajustan su carácter, rebajan sus límites y moderan su energía. Todo con tal de no ser descartados. Y lo irónico es que eso acelera justo lo que temen. Porque cuando un hombre renuncia a su eje para sostener una conexión, deja de ser una referencia y se convierte en un complemento. Y los complementos se cambian cuando dejan de encajar. Por eso aquí hay algo que necesitas grabarte. No estás aquí para encajar en el relato emocional de nadie. Estás aquí para vivir tu propio relato y permitir que quien quiera acompañarte lo haga sin desarmarte. Porque cuando tú tienes una vida con dirección, con prioridades claras y con espacios que no negocias, ya no dependes de ser elegido. Y eso cambia completamente la dinámica. Dejas de perseguir claridad. Dejas de interpretar señales, dejas de justificar comportamientos que no te suman, y curiosamente, es en ese punto cuando empiezan a tomarte en serio. No porque te vuelvas frío, sino porque te vuelves innegociable. Y eso, en un entorno donde todo es líquido, inestable y emocionalmente volátil, es mucho más raro de lo que parece. Si observas con atención, notarás que muchas dinámicas actuales no nacen del deseo de construir algo sólido, sino del miedo a quedarse atrás. No atrás de una persona concreta, sino atrás del ritmo social, de lo que debería estar pasando en cierta edad, en cierto momento, en cierta etapa. Y aquí entra un patrón clave: la prisa emocional. Pero no es prisa por amar, sino por sentir algo intenso. Algo que confirme que la vida sigue siendo emocionante, que todavía hay opciones, que todavía hay validación disponible. Y cuando una persona vive desde esa urgencia interna, su comportamiento se vuelve contradictorio sin que ella misma lo perciba. Por eso puedes notar interés fuerte al inicio, mensajes constantes, planes rápidos, conexión acelerada. Y luego, un enfriamiento igual de rápido. No es que mintiera. Es que confundió intensidad con dirección. Tú, en cambio, tiendes a funcionar distinto. Cuando te implicas, lo haces con una idea de continuidad. No entras para probar sensaciones, entras para ver si tiene sentido avanzar. Y ese desajuste genera fricción, aunque nadie lo diga en voz alta. Aquí aparece otra trampa silenciosa, la inversión desigual. Tú aportas estabilidad, presencia y coherencia. En cambio, ella aporta emoción, estímulo y variación. Al principio, parece equilibrado, pero si no pones límites, acabas sosteniendo tú el peso de la estructura mientras ella decide si le apetece quedarse dentro. Y cuando eso ocurre, empiezas a justificar cosas que antes no habrías tolerado. Respuestas ambiguas, cambios de humor, pruebas constantes, retirada de afecto, seguida de acercamientos repentinos. No porque seas débil, sino porque estás intentando proteger algo que solo uno de los dos está intentando sostener. El problema no es que alguien no sepa lo que quiere. El problema es que tú te quedes esperando a que lo descubra contigo. Sin embargo, en el momento en que detectas que tu paz empieza a depender de cómo amanece otra persona, ya no estás eligiendo, estás reaccionando. Y reaccionar de forma constante desgasta, confunde y te saca de tu centro. Por eso, aquí la clave no es endurecerte ni volverte desconfiado. Es algo mucho más simple y más difícil a la vez. No adelantar compromiso donde todavía no hay consistencia. Y cuando tus acciones van por delante de la realidad, te colocas en desventaja. Cuando tus límites llegan tarde, ya no se respetan, se negocian. Y un hombre
que negocia su tranquilidad para no perder una conexión, termina perdiendo ambas cosas. Este punto marca una diferencia enorme entre relaciones que te fortalecen y vínculos que te drenan. No se trata de quién se va primero, sino de quién se mantiene fiel a su eje, aunque el otro dude. Eso, aunque no lo parezca, es lo que realmente cambia el juego. Fíjate en algo que casi nadie señala. Muchas de estas actitudes no van dirigidas a ti como persona, sino a lo que representas. Cuando proyectas calma, claridad y no urgencia, activas una tensión incómoda. No porque hagas algo mal, sino porque no entras en el intercambio habitual de ansiedad, celos y validación constante. Y eso la descoloca. Ahí es donde aparecen los llamados tests. Silencios estratégicos, cambios de trato, comparaciones veladas, comentarios ambiguos. No siempre son conscientes, pero cumplen una función clara. Comprobar si pueden moverte emocionalmente. Si reaccionas, si persigues, si intentas compensar, el marco cambia. Ya no estás eligiendo desde la calma, estás intentando recuperar equilibrio. Y ese es el punto exacto donde pierdes ventaja. La respuesta no es confrontar ni demostrar nada. Es mantener tu ritmo. No acelerar para alcanzar, no frenar para retener. Seguir igual. Cuando no te descolocas, el juego se rompe solo. Porque sin reacción no hay control. Y sin control solo quedan dos opciones: mostrarse de verdad o retirarse. Y cualquiera de las dos te beneficia. Mira esto con frialdad, porque aquí es donde muchos se confunden. No todo es manipulación, ni todo es maldad. Muchas conductas nacen del miedo a perder valor en un entorno donde todo es comparativo. Likes, opciones, atención, todo se mide. Y cuando tú no entras en esa dinámica, te conviertes en una variable imposible de calcular. Cuando no compites, cuando no suplicas, cuando no intentas impresionar, rompes el sistema. Y lo que no se puede medir, no se puede controlar. Por eso, a veces notas incoherencias. Interés intenso, seguido de distancia. Mensajes ambiguos. Gestos que parecen prometer algo pero nunca terminan de concretarse. No es porque no sepan lo que quieren. Es porque están tanteando cuánto te importa. La trampa está en creer que tienes que aclarar, definir o empujar la situación. Y tu mayor ventaja es no necesitar cerrar nada. Permanecer estable, sin dramatizar y sin sobreinterpretar. Cuando no intentas forzar certezas, obligas al otro lado a enfrentarse a las suyas. Y ahí sucede algo clave. Quien no está cómodo consigo mismo se acaba revelando solo. Por eso tú no tienes que descubrir nada. Solo observar quién se queda cuando no hay persecución. Y quién se pierde cuando no hay presión. Eso ya dice más que cualquier promesa. Y aquí viene la parte que casi nadie te dice, porque no vende bien y porque exige autocontrol. Cuando dejas de reaccionar a cada estímulo, cuando no te apresuras a responder, a explicar, a tranquilizar o a corregir malentendidos que no creaste tú, empiezas a ver patrones con una claridad brutal. Personas que solo funcionan cuando sienten ventaja emocional. Personas que necesitan sentirse deseadas, pero no comprometidas. Personas que se acercan para validarse y se alejan cuando notan que tú no dependes de eso. No es algo personal contigo, es estructural. Tú estás tranquilo, no persigues, no compites, no haces teatro. Y eso genera una incomodidad silenciosa, porque obliga al otro a preguntarse, ¿por qué no estoy en control aquí? Y cuando alguien no puede controlarte, tiene dos opciones: adaptarse a tu calma o intentar desestabilizarla. Ahí aparecen las pruebas innecesarias, los cambios de actitud, los silencios estratégicos, las frases ambiguas que parecen profundas pero no dicen nada. No buscan conexión, buscan reacción. Y tu defensa no es confrontar, no es señalar incoherencias, no es hablarlo todo. Tu defensa es mucho más simple y mucho más poderosa. No moverte de tu centro. Sigues con tu vida, sigues con tus rutinas, sigues con tu enfoque.
No castigas, no premias y no dramatizas. Simplemente no conviertes el caos ajeno en tu problema. Y ocurre algo interesante. Cuando no alimentas el juego muere. Quien quería control, se cansa. Quien buscaba validación, se frustra. Y quien realmente quería algo real, se queda. Esto no va de endurecerte ni de volverte frío. Va de ser selectivo. De entender que tu atención es limitada y que no todo el mundo tiene acceso a ella solo por mostrar interés. Al final, entender por qué muchas mujeres modernas actúan como actúan no te da poder por sí solo. El poder real aparece cuando dejas de reaccionar y empiezas a elegir. No estás aquí para convencer, corregir ni salvar a nadie. No es tu trabajo educar emociones ajenas ni cargar con expectativas que no pediste. Y cuando ves estos patrones con claridad, algo cambia. Dejas de tomarte muchas cosas como algo personal. Dejas de discutir dinámicas que no te benefician. Y sobre todo, dejas de negociar tu paz por atención momentánea. No necesitas cerrarte, ni volverte frío, ni desconfiar de todo. Solo necesitas criterio. Y el criterio nace cuando entiendes el juego, pero decides no jugarlo a ciegas. Las mujeres modernas no son el problema. El problema aparece cuando tú te olvidas de quién eres, de lo que vales y de lo que estás dispuesto, o no, a tolerar. A partir de ahí, todo se simplifica. Con quién sí, con quién no. Cuánto das y cuándo te retiras sin drama. Y esa calma, esa tranquilidad interna que no depende de validación externa. Eso es lo que, curiosamente, cambia todas las dinámicas. No porque intentes provocar nada, sino porque ya no estás disponible para cualquier cosa. Ahí empieza tu verdadera posición de poder. Si este vídeo te ha gustado, dale un like, compártelo y suscríbete al canal activando todas las notificaciones, aunque antes de irte quizás el siguiente vídeo te interese.